Buenas noches, es grato estar nuevamente con ustedes. Esto es 4 a la N. Este domingo vamos a tratar el tema de la economía en estado de sitio y tenemos muy interesantes invitados. Está Anthony Laub, experto en minería y energía, y Carlos Adriancén, un connotado economista, director de la Facultad de Economía de la UPC. Yo soy Gonzalo Prialé y en la próxima hora vamos a tratar de desgranar este estado de sitio. Lo cierto es que el populismo del gobierno y del legislativo están yendo de la mano con un ideologismo marxista de manual y de manual anacrónico. Y eso está conduciendo al país, francamente, creo, cerca o en un despeñadero. Por otra parte, hay más de 2 millones más de pobres que en el 2019, también eso es cierto. Y ese es un caldo que se presta pues, al populismo y a la manipulación ideológica. Y no se trata solo de la retórica contra la inversión privada, los monopolios y los enemigos del pueblo, como se caracteriza a los empresarios, a los ricos, como dicen. Esto, encima del caos y la incapacidad de gestión del Ejecutivo, se agrega y además retroalimenta el pedido de una nueva Constitución. Este es un círculo vicioso que debiéramos tratar de desmadejar. No sé, Anthony, ¿tú cómo mapearías la situación? Bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias por la invitación y por estar con ustedes. Fantástico. Mira, bien complicado. Yo había, en algunas columnas que he escrito con anterioridad, ya había un poco dicho que lo que está en juego aquí es básicamente cómo ponen en acción el ideario de Perú Libre. ¿Okay? Yo lo leí en su momento porque sí me preocupó mucho la parte de recursos naturales, ¿no? Y me tomé el trabajo de leerlo, me tomé el trabajo de ver cómo es que, cómo piensa esta gente, ¿no? Hay que entender cómo piensan para ver por dónde es que van a venir un poco los disparos. Y para mí es evidente que lo que están haciendo y lo que han venido haciendo en los últimos meses ha sido ir soltando globos de ensayo, ¿no? Globitos de ensayo para ver por dónde sí y por dónde no. Si ustedes se acordarán, en algún momento dado salió Bellido, Puca Bellido, ¿no? A decir, nacionalizamos Camisea, ¿no? El proyecto más exitoso que ha tenido el Perú o que tiene el Perú es al primero que atacaron, nacionalizamos Camisea, bestial. Por supuesto que eso fue un ensayo que rápidamente, entre comillas, abortó, pese a toda la parafernalia y todo lo demás, pero no es porque abortó, porque no quisieran continuar con esa senda, sino porque simplemente estaban tratando de medir cuál iba a ser la reacción. Hoy día, por ejemplo, si hacemos una suma y resta de lo que ha pasado el 2021 con la minería, hemos perdido más o menos 1.500 millones de soles, solamente por conflictos sociales. Eso ha perdido el país, ¿no? En lo que va de este año, la paralización de Cuajone, que ha sido mortal, estamos hablando más o menos, a grosso modo, 300 millones de soles adicionales. Las Bambas nos va a salir bastante más que eso, ¿no? Nos debe salir unos 400, 500 o si no son más. Entonces vamos sumando la cantidad de millones y vamos sumando la cantidad de plata y oportunidad que se pierde, mientras estas personas lo único que están haciendo es copar el Estado. Y un poco la estrategia que ellos creo que están persiguiendo es minar o implosionar al Estado desde dentro. Yo no encuentro otra alternativa, como es que, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, que es el ministerio más importante después del Ministerio de Economía y Finanzas, en términos de producción, en términos de aporte a la economía nacional, esté pues manejada por gente que simplemente no tiene la menor idea de lo que está haciendo en este sector. No les interesa promover la inversión minera, no les interesa promover la inversión petrolera, no les interesa promover la energía eléctrica. Y lo único que están haciendo es dejar que los conflictos sigan surgiendo, sigan ocurriendo con las ingentes pérdidas que ello supone para el Estado peruano. Del mismo modo podemos comenzar a analizar cada uno de los otros sectores. Es como si quisieran quebrar al Estado. Claramente, porque además, yo no sé si ustedes vieron, pero el congresista Pariona de Perú Libre, en una entrevista que le hizo Philip Butters hace no mucho tiempo atrás, a raíz de Cuajone y las Bambas, le preguntaron a Pariona y le dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer con Cuajone? ¿Qué vamos a hacer con las Bambas? ¿Qué vamos a hacer con el tema petrolero? Y él alegremente soltó, pues lo nacionalizaremos. O sea, ya lo verbalizó, ya lo dijeron, ¿no?
A mí me sorprendió que ese término o eso no haya sido rebotado en la prensa, pero Pariona, que es perulibrista, ya lo dijo abiertamente. Y si tú lees el diario de Perú Libre, ahí está, y te dicen nacionalizar o expropiar toda la actividad que involucre recursos naturales. Entonces, lo que quieren hacer es eso, es que el Estado implosione, que el Estado fracase, y a su vez van a salir a decir, no, son los monopolios, no, son las empresas extractivas, no, son los millonarios, no, son, etcétera, etcétera, para decir luego, esta es la justificación por la cual el Estado tiene que tomar control vía nacionalización o vía expropiación. Para efecto práctico sabemos que nacionalizar o expropiar es exactamente lo mismo. Entonces yo creo eso, que están haciendo que el Estado implosione desde dentro, echarle la culpa al modelo, echarle la culpa a las empresas y proseguir con un poco la ruta que han delimitado en su ideario, ¿no? Y Carlos, ¿cuál es tu punto de vista? A ver, yo soy un profesor, un técnico, así que me voy a enfocar en lo que puedo puntualizar. Primero, mostrarte una precisión. Hablaste de 2 millones de pobres más, pero si uno hace un seguimiento de la tasa de incidencia de pobreza sobre la población pobre, post-Sagasti, ha subido en más de 3 millones. Eso implica un escenario político completamente distinto. No es que la política, esta política cantinflesca que vemos todos los días, por llamarlo de una manera respetuosa, ha afectado la economía, sino la economía ha llevado a una elección dudosa, un presidente con ideas populistas, a indicios cada vez mayores de deterioro institucional, corrupción burocrática, digo, en las cifras que publica Transparencia Internacional. Y todo eso tiene un correlato. No hace mucho tiempo atrás veíamos a cualquiera, a Gonzalo, hablando del robusto crecimiento peruano, me refiero al año 2012, 2013, cuyo crecimiento per cápita era cercano al 7%. En los últimos 5 años, con ese año, es posible que cerremos en cero. El Perú está en declive y los peruanos no lo queremos ver. Otro detalle importante es que a veces estamos enfocando al gobierno como Castillo y su gente. No, ese es un gobierno mantenido. La burocracia juega y no pone límites tecnocráticos al manejo de la economía. El Congreso tiene la patética evolución que tiene. Vemos escándalos indefendibles y las instituciones no funcionan. Los países, Gonzalo, son ricos o son pobres nunca porque tienen minería o tienen pesquería, sino porque tienen instituciones. Y las instituciones en el Perú han llegado a una situación de severo deterioro. El presidente es denunciado en estos tiempos casi de cualquier cosa y eso haría que también cualquier persona que quiere evaluar una inversión, sea un inversionista global, minero o no minero, o sea un pequeño inversionista peruano, en la actualidad ve una economía que crece mucho menos. El rebote del que tanto habla el presidente se acabó. Si ponemos las mejores proyecciones del mundo para los próximos 2 trimestres, el año lo podemos cerrar cerca de cero. No de 3, 4, de cero. Porque se acabó el rebote estadístico post-Sagasti, post-Vizcarra. Entonces, ¿ahora qué queda? Una economía que comercia menos a pesar de tener extraordinarios precios. Una economía que invierte menos. Estamos invirtiendo en términos per cápita, según el Banco Mundial, casi la mitad de lo que invertíamos por persona en dólares constantes el año 2013. O sea, hay que entender esto. Aquí hay que entrar con cirugía mayor. Si mañana más tarde el presidente, por motivos personales, renuncia, quien llegue va a tener que hacer cirugía, estabilizar y ajuste estructural por algunos años, porque el daño es severo. Tú lo has dicho con mucha nitidez. Y solo un detalle, cuando uno dibuja el tamaño del PBI minero, se da cuenta que nos han robado gran parte del PBI minero. ¿Qué quiero decir? Que deberíamos estar en una tendencia lineal casi al doble de lo que estamos produciendo. Y el sector minero trae el pan. Hoy día tenemos mucho más hambre por esto. Respecto a las ideas del señor Puca o del señor Tica o cualquiera de ellos, yo en realidad desearía que tengan las mejores, que tengan idea del hambre y la desgracia que le traen al pueblo con esas ideas. Pero ellos han llegado en la primera vuelta sumando a Keiko y a Castillo con 1 de cada 5 votos. El resto ha sido acomodo electoral, hoy día bastante dudoso.
Y tenemos un manejo económico que es un seguimiento de lo que hacía Alba o de lo que hacía Mendoza. Y no me sorprende la noticia de hoy día donde el gobierno se pone nuevamente a financiar desmanejos fiscales. Con los 650 millones de dólares a Petroperú, eso es escandaloso, mientras no se atiende a la gente que cae en pobreza o que cae en desatenciones básicas en medio de un panorama fiscal que gasta todavía como en buenos tiempos. Mi opinión ahora es que es fundamental tener muy en serio un detalle adicional. El logro mayor de la política económica peruana es la tasa de inflación que logró el directorio del Banco Central de Reserva. Pues yo te digo que la tasa de inflación anual del componente importado es 25%. La tasa de inflación del componente transable es 20%. La tasa de inflación del índice del precio al por mayor es 15%. La tasa de inflación del consumidor es 9%. Ya quebramos la estabilidad nominal. Esto no califica personas, esto dice un hecho concreto. Y cuando se rompe este ciclo, entras a un ciclo similar al argentino, al boliviano, y no voy a decir la palabra venezolano, pero hay que tomarlo con mucha seriedad y me gusta mucho lo que acaba de declarar el Banco Central, que ahora comienza a bajar porque podría ser cierto. ¿Por qué? Porque el Banco Central, hasta donde veo las cifras de crecimiento de la liquidez, o sea, de depósito, está haciendo lo correcto. Nos está controlando. Está haciendo que la cantidad de liquidez amaine. Recordemos que en los días de Reactiva Perú soltamos plata para comprar dólares y para comprar apartamentos, cuando habían trabas generalizadas en la economía, a un ritmo que se convirtió en una bomba de tiempo. Hoy día, hace un buen tiempo ya el Banco Central comenzó en lenguaje sencillo, a recular, a corregir, y esto puede dar frutos en función a lo que yo llamo el indicador más importante, la inflación, de la que no hablamos, pero que ha perdido toda forma. O sea, 25% en inflación importada es de terror para estándares peruanos. Sí, Antonio. ¿Qué pasaría si no tuviésemos un BCR responsable como el que tenemos? Ellos están detrás de eso. Eso sí tengo que decir. Políticamente me da la impresión que quieren tomar al Banco Central para generar impuesto a inflación, licuar jubilaciones, hacer lo que los peruanos conocemos, porque es parte de su receta. Es lo que han hecho en Venezuela. Allí sí hay una visión mercantilista, socialista de la política económica, que tiene como correlato, como punto de llegada, es lo que vivimos a fines de los 80. 2/3 de la población debajo de la línea de pobreza. Ellos son fabricantes de pobres. Claro, una igualación hacia abajo, ¿no? Ahora, yo lo que veo es que esta manera consciente, puede ser medio caótica, pero es consciente, es decir, premeditada, de destruir las bases, los pilares de la economía, al mismo tiempo sirve para impulsar una nueva constitución. Ya ven, nada funciona, necesitamos cambiarlo todo, refundar, ¿no? Y lo más importante, también les puede servir para ganar las próximas elecciones. Estamos a 4 o 5 meses de las elecciones y este malestar, esta sensación de desorden total, es caldo de cultivo pues para una campaña populista, para ofrecer cosas instantáneas. ¿Y qué pasaría si el gobierno gana mayoría en los gobiernos regionales y las alcaldías? O sea, esto le daría todavía más impulso. Y yo tendría mucha duda de eso. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Todos pensamos que no es... No que vaya a pasar, sino que tendría duda de la pureza de las estadísticas. Hoy día con los escándalos de corrupción que vemos, sabemos que la elección tiene sombras que no se han aclarado. O sea, no puede cuadrar que un señor que no sacó más del 10% de los votos elegibles haya ganado la elección así tan mágicamente, y con las denuncias de hoy día, eso frente a las elecciones de que estás hablando, las regionales o un referéndum para la Asamblea Constituyente, ellos pueden nombrar presidente de la República a quien quieran. Pero es que hay un componente brutal de populismo, ¿no? Tienes los retiros de las AFPs,
que de todas maneras es presión inflacionaria y más combustible a denunciar que los precios suben y los ricos son más ricos, etcétera. También tienes lo de que en 5 consejos descentralizados el presidente Castillo ha hecho 28 promesas, muchas de ellas incumplibles, pero que no se va a saber si son o no cumplibles antes de las elecciones. Es decir, están en campaña. Estos consejos descentralizados son campaña política con miras a las elecciones y las hacen en sus bastiones electorales. Y Castillo sigue hablando como candidato. Claro, y yo no pretendo decir que van a ganar en la costa, eso no va a suceder. Pero, digamos, la parte donde ganaron la vez pasada del Perú, que les dio la victoria, es posible que la puedan mantener. Quizá el margen no va a ser 80-20 o 90-10 como fue en la elección pasada, pero dudo que no logren ganarlo. Y eso va de nuevo a mostrar una especie de balance donde la verdad nos estamos llevando por este dicho de que el pueblo lo quiere, el pueblo lo pide, el pueblo... y lo que sucede es que van a estos consejos descentralizados, a unos coliseos, ponen a sus partidarios, y te pones a contar a la gente, serán 300 personas, gritan consignas, abajo tal cosa, o cierren el Congreso y queremos nueva constitución, y dicen, ya ven, el pueblo lo está pidiendo. Y si alguien les dice, pero los que opinan que se necesita una nueva constitución son una pequeña minoría, la respuesta es lógica, ¿no? La respuesta es lógica. Y si son una pequeña minoría, ¿por qué tienen temor a ir a una consulta? Exacto. O sea, es bastante... El juego político que están haciendo está dándoles resultado. Yo veo... Y estamos contra el reloj, esa es mi tesis. Yo tengo mucha más fe en el pueblo. Yo creo que en el sur se contaron mal los votos y que eso tiene que ser debidamente auditado. No se contaron los votos. No va a ocurrir. Y ¿no? si hoy día se cuentan los votos, si el Congreso y la institucionalidad reacciona frente a lo que pasó, no ganan en el sur, ni en Junín van a ganar. Porque fue una elección accidentada que nosotros toleramos. Ellos están sorprendidos de haber llegado. Ok, si esta vez hay una elección transparente, sin las sombras que deja hoy día las instituciones encargadas del lado electoral, te aseguro que el pueblo va a mostrar su humor. El pueblo está furioso. Los únicos que representan a Castillo son los partidos de izquierda que lo dan soporte. O sea, a ellos Castillo los representa. Tienen su misma receta, lo apoyan cuando pueden. Él los vota, ellos regresan, son muy leales. Pero el pueblo del sur, no digo del norte, no digo del centro, repudia a un gobierno que le ha llevado a 3 millones de sus hermanos a una situación de pobreza. Ha sido un desastre. Pero entonces, a ver, tomando lo que acabas de decir, te noto en ese sentido quizás optimista. Y Anthony, no sé, por ejemplo, ¿tú crees que el hecho de que ahora se estén dando tantas situaciones que son, algunas de ellas pues innombrables, inimaginables, ¿no? El tema del plagio, el tema de Zarratea, y esas son como esas cantidades, y no pasa nada. Es decir, entonces, ¿cuál es el peso de la mayoría de la gente en Junín, en departamentos de la sierra, no apoyan al gobierno? Ok, no apoyan al gobierno, pero no pasa nada. ¿Cómo te explicas eso? A mí lo que más me sorprende de todo esto es que efectivamente estamos normalizando actitudes que son inmorales o que son no éticas. Plagiar no está bien, pues. Entonces, no puede salir el dueño de la universidad a decirnos a todo el mundo, sí, bueno, ha plagiado 43%, pero mantiene su originalidad. O sea, ¿cómo le explico yo a mis hijos o a mis hijas que si plagian 43%, pero tienen una buena respuesta, está bien? Eso no está bien, ¿de acuerdo? Y molesta que no haya una respuesta en avalancha a una posición tan poco clara frente al caso concreto del plagio. Pero no solo es el plagio, es la mentira,
es la viveza, es la criollada que estamos viendo todos los días y que la hemos normalizado. No tenemos hoy día una respuesta de aquellos que deberían salir a dar una respuesta al unísono, inequívoca, que es decir, esto está bien, esto está mal, y condenarlo moralmente. Lo que va a ocurrir, o lo que está ocurriendo, y esto es un poco mi interpretación, es la famosa sopa de rana, ¿no? Metemos a las ranas en una olla, ¿no? En agua tibia o fría, muy cómodas están ahí, y prendemos el fuego lentamente. Y la vamos cocinando suavecito a las ranas. Las ranas van a estar contentas al principio, van a decir, agua fría, qué rico, luego van a ir calentándose un poquito, van a decir, uy, qué bacán, jacuzzi, ¿no? Pero cuando el agua llegue a hervir y quieran salir y saltar a la olla, no van a poder. Eso es lo que están haciendo con nosotros, porque nos han adormecido. Estamos absolutamente atontados por todo lo que ocurre y faltos de reacción. Por eso te hacía la pregunta, ¿qué hubiese pasado si es que este BCR no contara con Julio Velarde y con ese directorio que cuenta? Es decir, ¿qué pasaría si es que, yo me imagino, ojo, yo no soy economista, tú sí lo eres, que si hoy día pues el dólar está más o menos fluctúa entre 3.7, 3.8, qué sé yo, si es que no estaría una persona como Julio Velarde delante del BCR, ¿a cuánto estaría el dólar? Y yo también hice el ejercicio y dije, ¿qué pasa si le pedimos que renuncie? Porque si uno dices, el que venga va a tener que trabajar durísimo, bueno, si es que esta gente sale finalmente, ¿no? Va a tener que trabajar durísimo en recomponer toda la economía nacional y el país. La pregunta es, ¿estamos todavía en el momento en que seguimos midiendo si es que Julio Velarde nos salva el partido o no nos lo salva? Bueno, yo voy a ser el optimista de esta mesa. Es decir, yo no tengo mucha confianza en el Congreso, ni en las instituciones cautelares como el Poder Judicial, la Fiscalía. No tengo, pero sin embargo, frente a situaciones extremas, terminan reaccionando. ¿Saben con quién tengo confianza? Con un gobierno que es técnicamente poco apto. Un gobierno que no solamente es continuamente casado en situaciones de fraude, sospecha de robo masivo, fallas morales en la construcción de documentos, que insulta a mujeres. Todo eso hace que el pueblo peruano, que no es ningún tonto, esté harto de ellos. Claro, si tienen control de las instituciones electorales, pueden terminarme eligiendo a mí o a cualquiera por el que nadie votaría, o al señor Castillo incluso, pero ellos también están expuestos al escrutinio público y en ese momento cualquier ciudadano decente en la OMPE o en el jurado debería renunciar con las sombras que hay. Somos como demasiado buenos, Gonzalo. O sea, frente a un presidente con estas sombras, todo el mundo quiere ayudar. Eso está mal. Aquí la ley se cumple. Debemos exigir que se cumpla la ley, no tolerar, porque nos estamos yendo al hoyo. Ok, déjame hacerte justo ahí una atingencia. Yo creo que en esta mesa estamos de acuerdo en que lo mejor que tiene este gobierno en el gabinete ministerial debe ser el señor Graham, ¿verdad? Lo mejorcito que tiene. Yo juzgo a los presidentes a la salida. Ok, ahí, perfecto. ¿Cómo puede ser que el señor Graham avale toda esta cantidad de cosas? Yo te puedo dar la respuesta. ¿Cuáles? Lo de Petroperú. Lo de Petroperú, por ejemplo, 750 millones de dólares en préstamo a Petroperú, con fondos que son de todos los peruanos. ¿Para qué? Porque Petroperú se quedó sin caja. Si nos invitan a jugar, a ver un partido de fútbol de Alianza Lima, ¿tú eres aliancista? No, felizmente yo soy del Melgar. Yo soy crema. Vamos a comer con ellos, están en un partido efervescente, hay 20 aliancistas barra brava, y de pronto mete un gol el glorioso Club Universitario. Tú lo vas a festejar y yo no. O sea, el señor Graham está en una mesa de socialistas mercantilistas en términos económicos. Él no puede, no tiene una voz cantante como para decir esto sí, esto no.
Cuando le dicen tienes que financiar a Petroperú, si él quiere el puesto, se queda. Claro, entre los tecnócratas hay la vieja expresión, mejor desde adentro para tratar de que las cosas sean peores. No es verdad. Pero lo concreto es No que es verdad. yo estoy totalmente de acuerdo No es contigo, verdad. Anthony, no es verdad, hay que saber decir no, pero eso es lo que explica el comportamiento del señor Graham. Él quiere el puesto y muchas veces toma salidas que son contraproducentes para los intereses del país en el corto y en el largo plazo. Pero insisto, a los ministros hay que juzgarlos a la salida. Por ejemplo, yo puedo decir que Franque fue un pésimo ministro, como lo fue Mendoza y como lo fue Alba. Fueron los tres peores. Le han quitado el prestigio a Vázquez Hassan del primer gobierno de Alan García. Lo han superado por Lo han completo. superado, Y me largamente. refiero a indicadores, no. Personalmente, Objetivo. Waldo es encantador, no conozco a la señorita y a Pedro Franque lo considero muy simpático, pero como ministros son malos. Se les puede juzgar con cifras. No ahora, ahora yo tengo la esperanza de que el señor actual ministro de Economía dé la talla, enfrente, ayude al país, pero no estoy viendo Pero eso. miremos el nivel de degradación. Sale este señor Hugo Chávez, yo no sé si ya nos hemos olvidado, parece, de Hugo Chávez, el que dirigía Petroperú y el que dijo que él iba a salir al día siguiente que saliera Pedro Castillo del gobierno. Eso lo dijo él en su boca, no me estoy inventando. Y cuando tenían que ocurrió el tema de la auditoría famosa de Petroperú, el ministro Palacios de Energía y Minas, que no lo conozco, no sé quién es, la verdad que me parece absolutamente intrascendente el señor, convoca una Junta General de Accionistas por periódico y le pone la agenda al señor Graham, diciendo respaldo absoluto a la gestión de Hugo Chávez. En ese momento, Graham dijo, no señor, ese señor se va. Lo aplaudía Graham. Honestamente dije, qué bueno. Dije, está tomando posesión de su sitio y la relevancia que tiene que tener el Ministerio de Economía y Finanzas. Acto seguido, la Betsy Chávez le metió 3 goles. ¡Pum, pum, pum! Se acabó el problema. Yo dije, entonces, en realidad digo, ¿qué pasó? Te voy a usar la metáfora nuevamente. Tú puedes ser bravucón con el aliancista más bajito, pero con el resto de los aliancistas te van a dar una tunda o te van a sacar. Si es que, tú sabes dónde puedes estar y dónde no puedes estar. El técnico es una persona que, si tiene formación económica, sabe que la mayor libertad económica y la mayor libertad política explica la menor pobreza, la menor corrupción. Sí. El que no es técnico busca el control totalitario. Por eso quiere un cambio constitucional. Claro. La Constitución dicen que va a controlar los precios. Para morirse de risa, se burlan del pueblo. Que la Constitución es la culpable de la corrupción. Las constituciones son buenas cuando tienen ciertos atributos. Eso es evidencia empírica. Hay toneladas de libros y de artículos publicados. Una constitución es buena cuando no incluye lista de pedidos, regalito para los amigos. Tal cual. Es buena cuando es corta y precisa. Es buena cuando no es propia. Es buena cuando no infla el Estado porque eso eleva la corrupción burocrática. Pues acabo de escribir la corrupción del señor de Perú Libre, la constitución de Vladimir Cerrón, que hace todo lo que va a generar corrupción, atraso y pobreza. Bueno, Pero lo que ya siento es que el Perú necesitaría ahora más que nunca una reserva moral, ¿no? Lo que se llama algún rezago en el país que permitiese reflotar, salir airoso de este trance. Sí. Yo no veo la reserva moral, Yo porque sí. tenemos al frente populistas ideologizados marxistas en el gobierno, acompañados de populistas bien llanos en el legislativo. Votan conjuntamente y aprueban lo que les da la gana. Por ejemplo, ahora se habla, Anthony, de canon para las personas, canon para el pueblo. Es decir, hay tanto recurso que ha generado la minería, tanto impuesto pagado en estos 2 últimos años porque hay una riqueza grande. Sobra la plata. Sobra la plata. No pueden gastarla porque no tienen ni la más remota idea. Se la van a dar a la gente. ¿Quién crees que va a ganar las elecciones? A eso voy. Un momentito. O sea, los votos se motivan también, pues, con regalitos. Esto del canon para la gente en este momento es una clara señal de cómo van a buscar ganar las elecciones para tener todo el poder posible y dominar al país. Ahora,
Anthony mencionó cómo pasan tantas cosas inaceptables, corrupción, casos tremendos, y no pasa nada, nadie responde. El país se ha vuelto chicha. No solo eso. No solo la economía se está volviendo chicha, Todo el todos país. nos estamos Sí. volviendo chichas, y entonces, ¿qué sucede? Se pierden los valores. Sí. ¿Cómo se recupera el país de eso? Bueno, es bien difícil encontrar una salida clara en este momento porque no hay actores capaces de liderar este tipo de movilización en el rumbo correcto que necesitamos. Eso es lo que a mí me preocupa. Y un punto adicional que me preocupa en adición a lo que mencionas es que en el Perú nuestros empresarios están avergonzados. Es como si fuese una mala palabra ser empresario. Hemos permitido que la palabra empresario se vuelva una mala palabra. Entonces, no solamente no vemos una reserva moral de parte de los académicos, de parte de los intelectuales, de parte de la misma iglesia, qué sé yo, sino que tampoco estamos viendo una respuesta empresarial sólida, unida, contundente, donde diga, un momentito, o sea, en el mundo hay empresarios buenos y empresarios malos, como hay personas buenas y personas malas. Los empresarios buenos que queremos al país, que apostamos por nuestro país, aquí estamos parados, de la mano con todos. Esto un poco me trae a colación la presentación que se hizo algunos días atrás, donde salían todos los gremios, ¿no? Tarde, a mi entender fue tarde la salida de todos los gremios, valerosa, sí, pero tiene que ser constante. Yo creo que los empresarios nos tenemos que poner el país al hombro, grandes, pequeños, chiquitos, como yo. Tenemos que salir a dar la cara. Tenemos que responder y decirle al país, no, aquí estamos. Nosotros generamos riqueza, nosotros generamos trabajo, nosotros creemos en el país, cosa que el político no. Y esa es otra parte que también nos está faltando. Pero es que yo creo que sin inversión privada es imposible crecer. Y el gobierno está haciendo todo lo posible, todo lo que está al alcance de sus manos para espantarla, ¿no? Gonzalo. La continuidad de la minería está Sí. en riesgo. Bellido ha hablado de nacionalizar el cobre, Sí. después de Pariona que mencionaste. Y Camisea. Se fue al comienzo, claro, era como el libreto copiado de Evo en Bolivia, que lo han dejado un poco en el tintero, pero continúan. Que no haya pasado esta vez su propuesta de un referéndum para una nueva constitución no quiere decir que no lo van a volver a plantear. No está terminado. Eso está comenzando. Así es. Encontrarán todas las formas posibles de volver a retomarlo y de repente un día ganan por cansancio. Eso es bien peligroso, ¿no? Yo no coincido con la hipótesis de que en el Perú no hay una reserva moral. Y creo que esa ¿Pero cuál discusión es Identifícala. ciertos empresarios, ciertos periodistas, ciertos académicos, así como hay empresarios podridos, periodistas podridos y académicos podridos, el pueblo peruano es esencialmente honesto y capaz. No podemos decir que no hay reserva Mira, moral. sin Permíteme, duda hay pero personas permíteme. como las que tú describes, pero por favor dinos cómo se manifiesta. En el día a día, el ¿Dónde que no aparecen a ver, y nos dicen, a ver, por aquí es la cosa? Empieza con que el Porque puedes cáncer tener ha avanzado. personas muy, No, pero muy si me importantes, dejas sí, solamente pero si no se manifiestan, ¿para qué sirve? se manifiestan en el día a día. Todo no es Castillo, todo no fue Odebrecht. En el Perú han coexistido empresas de una integridad y de una honestidad a prueba de balas que han tenido que adaptarse a esto. Y tú dices, pero el pueblo peruano que está podrido, que no tiene ningún respaldo moral, siempre va a votar por alguna coimita. Para empezar, me gustaría saber que hay transparentes. La última fue extremadamente turbia. Y si no nos aseguramos que la próxima elección sea una elección transparente, que gane el que tenga que ganar, para saber qué tan podrido está el país, entonces vamos a seguir creyendo que todos estamos podridos, y yo no estoy podrido, y millones de compatriotas míos no están podridos, y estamos hartos de ver lo que estamos viendo. Yo encuentro Estamos molestos. Encuentro un poco ingenuo esto, porque si la última vez desde fuera del gobierno lograron ganar la segunda vuelta, ¿y cómo será desde dentro cuando controlan los prefectos y todo lo que se mueva en las regiones? Ese es el punto que yo aquí soy el Entonces, optimista, el que ¿dónde? tiene esperanza, Pero- el que no cree que todo está podrido como tú. Por supuesto, Al contrario, no, yo vamos a no es que esto crea tiene que que estamos salir perdidos, del lo que creo gobierno es que por el no hay- camino democrático. Creo que no hay un liderazgo
claro, los partidos políticos No lo están hay. desprestigiados, No lo hay. que existan individuos que son muy excepcionales y tienen esta reserva moral, pero si no la muestran, si no la usan, si no lideran, No me sirve pregunto mucho, qué ¿no? efecto puede tener. Así es. ¿Tú qué piensas? No, no sirve mucho. Tenemos 3 o 4 figuras relativamente jóvenes que son rutilantes, creo, hoy día, ¿no? O sea, está este chico Lucas Gersi, está Jorge Lazarte, Exactamente. está Adriana Tudela, está el chico Cabero, y se me pasan por ahí La un par chica más. Barbarán. La chica Y Barbarán. en todas las provincias ¿no? del Perú. Hay Pero gente también, realmente solamente fantástica. añadiría, tenemos políticos viejos que han sido injustamente Injustamente juzgados sí, claro. y que hay hoy día que lo defender necesitaríamos. públicamente. Por ejemplo, el señor Mulder. Sí. Por ejemplo, la señora Lourdes, Lourdes la Flores. misma Lourdes Flores, ¿no? Ya, por amor de Dios, Sí. nos han dividido Sí. entre malos empresarios y buenos empresarios. Malos políticos. Buenos periodistas. Sí, No, sí, sí. no. Hay que comenzar a amar al Perú, entender que estamos en un hoyo, votar bien y vamos a tener No esperanza. sé, yo, esto me suena No soy ingenuo. el retorno de la Pantera Rosa. Ojo, pero volvamos un poco a lo que yo decía. Lo que hay es individualidades que están tratando de hacer algo a favor de, Claro. pero que no se logra articular. Entonces yo sí estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. O sea, no tenemos un liderazgo claro, nadie está asumiendo un liderazgo claro. Y lo que creo que Gonzalo y yo un poco hemos tratado de decir es, necesitamos un liderazgo moral, necesitamos un liderazgo empresarial y necesitamos un liderazgo político. Creo que esos 3 estamentos hoy día no están presentes en la discusión. Yo no sé a quién hacerle caso, ¿no? Y no es que yo no esté más o menos informado. Entonces, cuesta mucho pensar que tenemos una figura que nos pueda ayudar a canalizar y a encauzar todo ese optimismo que tienes tú, Carlos. Todo ese optimismo que me parece fantástico, alguien tiene que ayudar a canalizarlo. Toda esta porquería que estamos viendo de parte del gobierno, alguien tiene que estar en condición de decir, está mal, y enviar un mensaje poderoso a la población. Y alguien tiene que decir desde el lado empresarial, momentito. Yo pongo mi inversión, yo pongo el trabajo acá, yo genero riqueza, yo quiero que las reglas sean claras para todos, grandes y chiquititos, y generar esas oportunidades. Eso no lo estamos viendo completado. Voy a coincidir contigo, eso es política, Anthony. Eso Sí. no es empresariado. Empresariado es hacer plata cumpliendo la ley y Absolutamente, preceptos éticos. absolutamente. Lo que planteas es política Sí. y eso es una reserva moral para este país. Sí. Y como tú, hay miles de peruanos capaces. Pero necesitamos una respuesta contundente de aquellos que generan trabajo. Y esa Estamos respuesta hartos, no ha estamos existido. buscándolos. Claro que sí, no ha existido. Sí, lo que siento es que efectivamente hay un reto para el empresariado de Claro. salir adelante, poner el pecho, pero también seamos realistas. Un empresario invierte, genera empleo, Y se le pero manda. en esta situación, en esta economía, con este gobierno, la inversión naturalmente, ¿qué se va a sentir cómoda? Está espantada. Claramente. Entonces el rol de crear empleo, generar riqueza, empujar la economía, dinamizarla para recuperar la confianza de los consumidores y de los inversionistas, bueno, pues no se puede jugar. Es decir, es como si tú dijeras, vamos a jugar fútbol, pero no tenemos cancha. A ver, Gonzalo, no hace mucho un gobierno extranjero financió al candidato Ollantumala, público y notable, el gobierno venezolano. Y después un grupo de heroicos empresarios peruanos contribuyó, como la ley permitía, a financiar un candidato para que Ollantumala no tome el poder. Bueno, los empresarios peruanos han sido perseguidos, hostilizados y hoy día hacen cualquier cosa menos exponerse por su país. Y todos callados. Esos empresarios actuaron con heroicidad y con decencia. Y los jueces y los fiscales que lo denunciaron incumplieron la ley. Mientras no ordenemos esto, mientras la ley no se respete, entonces vamos a repetir la figura porque estamos en manos de ellos. Bueno, yo creo que hemos estado conversando acá en el intermedio y la verdad que tenemos felices discrepancias y estamos coincidiendo en que el país atraviesa por un momento nunca antes visto. Estamos en un riesgo infinito. Es como si
el flautista de Hamelin se hubiera invertido y los ciudadanos buenos están siendo atraídos por un flautista nuevo que nos está llevando al barranco. Y de repente ya hemos empezado a caer y no nos hemos dado cuenta. Y poner retro a eso no va a ser posible. Pero quisiera pecar de optimista. El país tiene recursos, tiene riquezas, tiene emprendedores, tiene empresarios, tiene hombres y mujeres capaces de salir adelante en los peores momentos. Pero ¿cómo superar un gobierno que ha tomado el poder para dinamitar al Estado desde dentro y lo está haciendo pilar por pilar? Control de precios, abajo la Constitución, abajo la apertura comercial, cero Estado de Derecho. O sea, ¿cómo podemos defender eso? Es decir, alguien que tiene el poder legal en su mano le pone dinamita a los pilares del país ante nuestros ojos y comienza a explotar. Y nosotros estamos mirando la foto y no sabemos qué hacer, porque no encontramos líderes, por ejemplo, que nos saquen de este atolladero. Rigidez laboral, se te olvidó decir, o sea, las normas laborales cada vez son más duras y cada vez son más complicadas, lo cual genera obviamente desincentivos para seguir invirtiendo en el país. La Agenda 19 de la ministra de Trabajo es mortal. Que es mortal, pero claramente la señora no de economía entiende poco o nada, claramente. Promoción de las empresas del Estado para que ingresen a hacer tareas que los privados podemos hacer sin ningún problema, lo estamos viendo nuevamente con Petroperú. Ya no solamente es controles de precios, Estado y todo demás, sino que no hemos visto una sola medida promocional a favor de la empresa privada. Ni una. Salimos de una pandemia, salimos de esos 3 ministros malos de economía que hemos tenido, por no decir que han habido bastantes más. Y no hay una sola medida promotora de inversión. El año pasado hemos roto récords en lo que ha sido reparto de dividendos. Eso quiere decir que los accionistas de una empresa, los inversionistas, en vez de reinvertir su dinero en el país, prefieren recogerlo y llevárselo a algún lado donde le ofrezcan mejores condiciones. Entonces, eso hay que sumarlo a toda la cadena. Y no estamos viendo una sola. Entonces, lo que están haciendo efectivamente es destruir el Estado y destruir la economía. Por ejemplo, en el sector transporte se hace todo lo posible por legalizar la informalidad. Perdonarles multas, perdonarles es algo, todo. ¿Cómo llamarlo con cariño? Bueno, sin cariño, descarado, ¿no? Se presionan los concesionarios a que bajen sus peajes y están completamente orientados a quitar las concesiones a los en las APPs porque se han llenado de plata, ya ganaron lo suficiente, cancelemos los contratos. Y en las carreteras del Estado, donde cobra peaje el Estado, seguramente que van a dejar de cobrarlo bien pronto, a pedido de los transportistas de carga. Y entonces, ya que no se cobra en las carreteras del Estado, ¿por qué cobrar en las privadas? Claro. Y se acabó el mundo. Ahora, el otro tema es peajes urbanos, a ver, que son buenos ejemplos, los peajes urbanos. Seguramente les van a quitar la concesión o van a tratar de quitarle la concesión a quienes ahora las tienen en estas rutas urbanas con peaje, porque ganan demasiado y ya recuperaron la inversión con creces y no han hecho obras. Todo esto es falso. ¿Pero para qué? Para que los municipios se queden con los peajes. No es que van a retirar los peajes. Si la población cree que el peaje que pagan por la ruta amarilla van a dejar de cobrarlo si el Estado o el municipio toma cargo, no. Van a seguir cobrándolo, pero no va a haber mantenimiento y se va a perder la inversión a pasos agigantados. Entonces, esta es la ruta, Carlos. ¿Cómo ves esto? Tú lo has dicho. ¿Cómo lo has dicho tú? ¿Qué piensas? No, es que en eso estamos de acuerdo. Creo que estamos de acuerdo en el diagnóstico es claro. Las muestras de dónde es que están atacando al cuerpo es evidente, ahí están, ¿no? Todo lo que es inversión privada, todo lo que es libertad económica, todo lo que es libertad individual, todo lo que es institucionalidad tan básica y tan fundamental para que la economía funcione, instituciones serias, instituciones estables, que no se pudran, eso es justamente lo que ellos están buscando. Saben perfectamente que si es que la institucionalidad falla, la economía tambalea y en ese momento es más fácil tirársela abajo. Y claramente volvemos a lo que como empezamos la conversación. Quieren destruir al Estado desde dentro, dinamitar la economía, dinamitar la sociedad
y luego decir, no, ya ven, necesitamos una constituyente. Pero eso ha sido la cháchara que nos ha vendido a Verónica Mendoza desde hace no sé cuánto tiempo. Y ahora la toma Castillo y la toma Cerrón. O sea, es la misma idea que tiene la izquierda, esta idea realmente febril, por decirlo menos, de que creen que con leyes se corrige el mundo. Tenemos un gobierno que se dice malo, pero también vivimos supuestamente en una democracia formal donde hay contrapeso de poderes. ¿Dónde está el contrapeso? ¿Dónde está el Congreso con todas las evidencias que hay? No ha hecho nada. Ya, no, es cómplice, es responsable. Sí. Si llega a ver todas esas cosas terribles que dicen ustedes, será porque este Congreso ha sido cómplice y es responsable. Y es bueno que las cosas las llamemos por su nombre, porque no solamente las pésimas ideas económicas vienen del equipo de Castillo, también son los congresistas, los niños y todos los demás. Ellos en este momento tienen una situación muy clara y ellos deberían preguntarse si acaso no ya hay un cuadro que permitiría que ellos, de acuerdo a ley, pongan fin a ese estado de cosas. Si no lo hacen, son cómplices. Dime, ¿qué incentivo económico tienen para dejar de ser congresistas? Ninguno. La mayoría, te estoy hablando. De hecho, si los peruanos hemos elegido señores que han ido al Congreso para venderse. A lucrar, claramente. Ya, para venderse, lucrando, entonces Gonzalo Perlet tiene razón. Está todo perdido. Pero yo abrigo que en el Congreso hayan dos tipos de congresistas, adicionalmente a lo de Perú. Capaces y honestos, los 5 o 6 temerosos. Los temerosos, ¿no? Te venden por 20 céntimos. Sí. Ante un buen escándalo, te vacan. Yo creo que es difícil esperar una salida legislativa, porque si te pones a pensar, se aprueban leyes como SUNEDU o leyes que fomentan el transporte informal o lo legalizan. La AFP, el retiro de la AFP o retiro de las AFP aprobado por casi la totalidad de los congresistas. Ciento y pico de votos, prácticamente todos. Increíble. Ahí votan Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación, gato, vamos a hacer como San Martín, etcétera. Entonces, ¿con esos ingredientes crees que puedes encontrar una salida legislativa ordenada? Yo creo que no, por eso lo decía. O sea, entonces, sigo creyendo en que tenemos individualidades, pero no estamos. Carlos y Anthony, yo veo que la calle se perfila como la salida. El problema con la calle es que es, anárquica, y uno no sabría decir cómo empezó, cómo terminará. Y cómo terminará. Sí. Y para saber cómo terminará deberíamos pensar en salidas ordenadas, porque saltar de las brasas al fuego no es buen negocio. Yo sigo creyendo que si esos 30 años de crecimiento que hemos tenido, ¿no?, que han sido sostenidos, y gracias a que se ha practicado una economía de mercado, llamada en la Constitución economía social de mercado, ¿cómo salvar eso? O sea, ¿cómo ponerle con diques a estos intentos de violación que están ocurriendo para romper la oferta y la demanda, el equilibrio económico, espantar la inversión y terminar con el Estado a cargo de todo? Expliquémosle a la gente una cosa, que si bien hemos crecido a nivel macro durante 30 años, ese crecimiento que tuvo que haber llegado a mucha mayor gente no llegó porque generamos a su vez ingentes cantidades de nueva burocracia. Gobiernos regionales, que han sido un fracaso. Yo no conozco, honestamente, salvo alguna excepción, no conozco un solo gobierno regional que haya hecho una labor consistente desde que fueron creados. No, burocracia pura. Tenemos microfeudos, que son los gobiernos locales y los gobiernos regionales, municipales de las diversas regiones, cada uno con su propia estructura, cada uno con sus propios intereses. Entonces, le hemos puesto tanta burocracia en el medio que lo que tendría que haber llegado al público, que era esta hoja, termina llegando esto. Entonces, claro, es muy fácil decirle al público, alguien se llevó tu hoja. Sí, claro, la mayor parte de la hoja se la llevó la burocracia y otra gran parte se la llevó la corrupción. Entonces, ¿cómo hacemos para deshacernos de tanta burocracia que es ineficaz, que es innecesaria, y que esta hoja nuevamente vuelva a desplegarse para que llegue a la gente y la gente diga, bestial, ahora sí comienzo a creer en el modelo? Hay respuesta a tu pregunta. La democracia no es la voluntad de la gente. La democracia es el voto popular
con límites para que no abusen. Y límites para que no abusen es que no aceptemos un poder judicial prostituido, que no aceptemos un jurado nacional que parece que no cuenta bien. El día que los peruanos entendamos eso, todos los temores que tiene mucha gente, entre ellos Gonzalo, desaparecen. Este país ha sido gradualmente, ha visto reducir su libertad política, su libertad económica, ha comenzado a entrar en declive ya y quieren todavía más opresión, como en Cuba, como en Venezuela. Fíjate, el pueblo es el que hace la diferencia. Bolivia tiene 30 años teniendo el 3% del ingreso de un suizo. Paupérrimos. 30 años, no va a levantar, por supuesto. Y en Bolivia hay gente maravillosa como Gonzalo y como tú. Venezuela es el único país latinoamericano que en 1960 tenía el 70% del producto por persona de un norteamericano. Estaba mejor en términos relativos de lo que hoy día está España. Y hoy día está casi como Bolivia y por debajo de Perú. O sea, lo que les trato de decir es que los países se hunden y el nuestro comienza a hundírsenos. Y la clave para no hundirnos es tener una democracia de verdad. Mucha libertad económica para el pueblo, mucha libertad política, no la libertad política y económica de medias que nosotros los peruanos por cariño le decimos libre mercado. Esa fue una reforma abandonada a la mitad. Sí, señor. Hay que ir para adelante y hablar claro, pero sobre todo exigir en la votación, el voto de Gonzalo se respeta, el voto de Juanito también, no lo que estamos viendo. El tema de, por ejemplo, la constituyente, en el caso de Bolivia, a Evo le tomó cerca de 3 años llegar a la nueva constitución que empujó desde que llegó al gobierno con popularidad. Ganó las elecciones. Y entonces, Es una batalla de largo aliento, ¿no? Exacto, Los pueblos tienen la suerte que se merecen. Es una batalla de largo aliento, pero a mí lo que me llama la atención es la velocidad a la que está trabajando este gobierno para destruir las Yo cosas. confío en ellos. Velocidad de crucero. Son mi esperanza. ¿Sabes qué pasa? Que uno piensa, claro, si tienen tan poca capacidad de gobernar, nombran personas que no sirven para los cargos, ¿qué resultado pueden lograr? Hasta el Congreso va a votar contra ellos. No, destrucción, pues o sea, justamente no sirven para gobernar y lo que no quieren es destruir el Estado. No Entonces hay les uno sirve. solo que haya Hay una construido. convergencia perversa en ese sentido. Mira qué importante lo que dice Gonzalo. No hay uno solo de la cúpula de Perú Libre que sea un constructor. Todos han sido destructores, Fácil, pues. por definición. Es que es fácil destruir, ¿no? Pero no Es mucho más fácil que pero construir. Obvio, construir es durísimo. Pero mira qué interesante. Sácame uno de las voces cantantes. Bellido, Bermejo, Cerrón, Castillo, Mendoza. ¿Alguno ha construido algo en su vida? ¿Alguno se ha dado el trabajo de generar empresa, Anthony, de generar empleo? Anthony, toda tu vida te has pasado construyendo, igual que Gonzalo, igual que el señor que nos atiende acá. Y todos los peruanos son gente de trabajo. No por ver lo podrido, cerremos los ojos frente a todos los motivos por los cuales este país se puede levantar si defendemos la libertad de la gente. Defendamos eso. La política Sí. y la económica. Y el resto, el mismo pueblo se encarga. Pero si creemos que va a venir un profesor con una gran visión y una gran constitución, que seguramente no ha leído, entonces vamos a caer en el mundo que tú dices. Pero los peruanos no somos agua de malvas. Podemos opinar, podemos aportar por este país. Para eso estamos acá. Sí, pero así como tenemos un pueblo que es, y yo estoy de acuerdo contigo, luchador, empeñoso, trabajador, creativo, también tenemos un pueblo grande que es poco educado y al que no le hemos prestado atención debida en lo que a educación se refiere. Lo estamos viendo con la tesis de Castillo, lo estamos viendo con que se cerraron 2 años los colegios en el Perú. Ese es un crimen mortal que le hemos dado al país. Para cerrar el programa, agradeciéndoles tanto por sus intervenciones, me parece muy interesante que no hayamos estado de acuerdo en todo. Veo que quizás lo que brota de nuestra conversación es que el país tiene una reserva moral. Me has convencido. Hay que encontrarla. Pero además debe darse el paso desde la reserva moral. Las personas que sientan que tienen un papel que jugar deben salir al frente, poner la cara, conversar con los otros
y tratar de ponerse de acuerdo, ¿no? Y un mensaje inequívoco. No cada uno jalando para su lado, y al Así final es. no hay forma de armar un equipo que ofrezca una salida. Porque además la salida es política, porque la salida económica la conocemos. Esto funciona. Lo que se ha venido haciendo en el país funciona. La libertad económica da resultados. El país ha crecido, la pobreza se redujo. El episodio del COVID no le quita valor a lo que se hizo en 3 décadas. Eso no se debe olvidar. Entonces tenemos la historia económica que hemos tenido, relativamente exitosa, es una base a partir de la cual se puede retomar el ritmo y no abandonar el barco, no debemos saltar del barco, sino quedarnos en el barco, pero ojalá alguien sepa manejarlo, enrumbarlo. Tu palabra me hace Y- pensar en una expresión. Nos A ver. perdieron cuando nos dividieron. Exacto. Bueno, ha sido grato esta conversación y espero verlos la próxima semana o que nos veamos la próxima semana. Buenas noches. Gracias.